Tomochic, capítulo 16. Cuando aquella noche del 16 de octubre salió Miguel dando el último beso a Julia, prometiendo verse allá en Tomochic, ella temblando se echó en la amplia cama y allí, bien arropada, esperó temerosa la llegada de Bernardo. Sentía la candente impresión de las caricias de Miguel y le parecía un sueño aquella hora de delicias supremas, aquel despertamiento de su ser a las primeras impresiones del amor. El recuerdo de todo eso fue una delicada fruición, un tanto amargada por el temor de su partida para el pueblo en donde tanto había sufrido. Inquieta y febril, dio vueltas en el lecho, sobresaltada a cada momento por los ladridos lejanos de los perros que llegaban hasta ella como fatídicos rumores. La pobre muchacha en su cerebro, inculto e ignorante, pero vasto y sólido, intentaba resolver el problema de su vida y meditaba sobre el porvenir, ya formando cuadros risueños de amor y de ventura, o pintándose con negros colores panoramas sangrientos, escenas trágicas y cuadros de muerte. Amaba ya con todo su corazón juvenil y virginal a Miguel, a aquel joven que se le presentaba hablándole de amor y de ternura, realizando el mejor de los sueños de su vida y arrojando en la noche de su infortunio un rayo esplendoroso de esperanza. Pero, y precisamente por eso, también pensaba con terror en que ella iría a Tomochic con su padre, con Bernardo, con Cruz, quienes combatirían contra él, que le matarían indudablemente y que acaso, a la puerta misma de su casa, vería su cadáver ensangrentado con los ojos abiertos ligeramente como para mirar por última vez a la mujer amada. Y en vano en aquella hora de fiebre y de espera trataba de dormir. Imposible. Con tenaz obstinación tornaban a su mente las imágenes halagüeñas o fatídicas que le presentaban y le volvían a presentar arcángeles de gloria protegiendo sus amores o espectros monstruosos señalándole cadáveres. Por fin, a las 3 de la mañana, empujó Bernardo brutalmente la puerta. Había desaparecido en él la embriaguez que le había postrado en la noche y venía a preparar la partida hacia el pueblo, para avisar la llegada de las fuerzas con un día de anticipación, pues sabía que hasta en la tarde emprenderían esta su marcha. ¡Ey! ¡Levántese! Amiga, ¿a qué hora piensa que nos vamos? Ahorita. Mande, señor. Julia se levantó precipitadamente, tiritando un poco con el frío duro de la madrugada. Se puso las enaguas y el saco, y empezó a ayudar a empacar la ropa, mientras él iba al corral a sacar las bestias y a amarrar las gallinas y gallos que empezaron a alborotarse. Mariana, como siempre, mecánicamente, hacía los trabajos más duros, yendo y viniendo con una vela en la mano. Después, cuando estuvo ya todo listo, los 2 asnos cargados con ropa, ollas, algunos envoltorios de café torrificado, unas botellas de sotol, las gallinas sujetas de las patas y algunos cachivaches más, Bernardo mandó hacer fuego, quemando una tabla vieja, y todos tomaron café hirviendo con unos tragos de aquel aguardiente. A las 5 de la mañana emprendieron la marcha, él en una mula y las 2 mujeres en fuertes asnos. Durante el camino, Julia, sumamente excitada, no pronunció una sola palabra, sometida como siempre a su destino de víctima. Bernardo, que conocía perfectamente todos los caminos de la sierra, atravesó con audacia montes, tomando uno apenas transitable, bordeando los precipicios, silencioso en su mula, empinando cada cuarto de hora la botella de sotol, sin volver el rostro hacia las 2 mujeres que le seguían, sentadas en los jumentos, los que con los cascos cerrados hollaban con firmeza las gigantescas asperezas de aquellos montes que se suceden unos a otros con la misma fiera majestad. La infeliz muchacha, envuelta en un grueso poncho americano a causa del viento glacial de la sierra, sentada hábilmente en su cabalgadura, abiertos y sin fijeza sus grandes ojos negros, suspiraba de cuando en cuando, saltándosele gruesas lágrimas que no enjugaba.
Ah, aquella criatura de precoz inteligencia, natural vivacidad y sensibilidad exquisita, no debía haber nacido en aquel medio ambiente en que se agitaba un pueblo semisalvaje, del que no tenía sino el supremo heroísmo y el raro valor de saber soportar dignamente la adversidad. El día 18, a las 3 de la tarde, llegaron a Tomochic, adelantados una jornada a las fuerzas que al día siguiente intentarían el ataque. Encontraron el pueblo en la mejor actitud de defensa, claraboyadas las casas de los extremos, lo mismo que las paredes de la torre, vetusta y de un solo cuerpo, que se erguía al pie del cerro de la cueva, el que a su vez la domina situada como ésta a pico sobre el valle. Tomochic, en realidad, pequeño en población, era sumamente extenso, por hallarse sus casas diseminadas, ligadas solo por veredas que serpenteaban a través de las milpas y terrenos donde pastaban los ganados. 15 o 20 familias desde hacía algunos días habían huido hacia los otros pueblos de la sierra, lo mismo que los raros hombres que no quisieron tomar las armas. La casa de Cruz Chávez, sobre todo, era una verdadera fortaleza, perfectamente atrincherada y con 3 líneas de aspilleras. En ella vivían también sus hermanos José y Manuel, con sus mujeres y 4 niños. Un gran cerco de empalizadas, sólidamente revestidas de alambres con púas, encerraba 2 grandes jacalones de adobe durísimo. En el intermedio de estos había un horno, y a su lado, sobre un pedestal blanqueado, una alta cruz de madera de cuyos brazos pendían listones blancos. Uno de los jacalones contenía 51 de los prisioneros hechos en el combate del día 2 de septiembre. El otro, más grande y más sólido, era la casa propiamente dicha, compuesta de 3 cuartos unidos entre sí. Una sola puerta daba entrada al del centro, por el que se pasaba a los 2 de los extremos. En aquel vivían las familias de los 3 hermanos, y de los otros, uno servía de bodega y depósito de municiones, y el otro de oratorio particular de aquel nuevo pontífice del desierto, Sancta Sanctorum, a la que raros penetraban, al que era también gabinete de trabajo del caudillo y alcoba del jefe de la familia. Bernardo contó a Cruz todo lo que sabía de las fuerzas que en la mañana del día siguiente atacarían el pueblo, bajando por el camposanto o tomando el cerro de la cueva que dominaba todo el valle. Cruz, sentado cerca de la chimenea donde hervía una gran olla de café, meditó bajando sobre el pecho su cabeza melenuda. Después la levantó con fiereza digna y con los labios plegados por leve sonrisa contestó: «No importa, los soldados de Jesucristo no pierden, los derrotaremos de nuevo. Mira, hoy nos llegaron de Yopomare 6 más, de suerte que tenemos contando a los muchachos 113. He formado 5 guerrillas, le he mandado matar su última res a Reyes Domínguez y las mujeres ya están cocinando gallinas y maíz. Dios nos protege, vamos a la bendición». Y saliendo de la casa, se dirigieron por una vereda a la iglesia, cuyo atrio cercado de paredes estaba completamente lleno de hombres que lo esperaban, todos con sus carabinas y con sus cananas provistas de cartuchos. Los que estaban sentados en las gradas que servían de pedestal a una gran cruz que se hallaba en el centro, se pusieron en pie respetuosamente a la llegada del caudillo. En el atrio cubierto de lápidas fúnebres y algunas cruces pequeñas había más de 90 hombres, vestidos con blusas blancas o azules, pantalones de piel o de pana y teguas altas hasta las rodillas. Una canana cubierta de cartuchos engrasados les atravesaba diagonalmente el fornido busto y otra les ceñía la cintura. A los sombreros de palma, de alas recogidas, estaban atados pañuelos o lienzos blancos que caían sobre las cabelleras incultas, sombreando rostros barbudos de ojos negros y centellantes. La alta estatura de Cruz,
sus anchas espaldas y barba espesa, negra y encrespada, encuadrando su rostro varonil de frente espaciosa. No obstante, los mechones de pelo que caían sobre ella le daban un aire de majestad imponente y salvaje. Los grupos se abrieron pasando él entre ellos. Entró en la vieja iglesia sin quitarse el sombrero. Subió al altar donde había un gran crucifijo. Le volvió la espalda y allí, en pie, esperó que entrase su gente. Cuando todos estuvieron dentro, apoyando en las losas las culatas de sus carabinas, en actitud de escucharle, Chávez, con voz sonora, clara y limpia, dijo: «Hermanos, hijos de Jesucristo y de nuestra Santa Madre María, prepárense mañana confiados siempre en el gran poder de Dios, a destruir y mandar a los infiernos a los impios hijos de Lucifer que quieren gobernarnos con sus leyes y quitarnos nuestra libertad. Nos tratan como a bestias, nos quitan nuestros santos, nos quitan el dinero y el gobierno nos manda soldados que nos maten, pero nosotros peleamos por el reino de Dios. María Santísima nos ayudará. Nosotros no moriremos, porque los que llevan la cruz no pueden morir. Si caemos heridos y al parecer muertos, resucitaremos como nuestro Señor al tercer día para poder acabar con los enemigos de Jesucristo. Venceremos gritando ¡viva el gran poder de Dios! Después sacó de la bolsa de su blusa unos papeles, los desdobló y continuó en un tono familiar. He dispuesto 5 guerrillas. La primera la mando yo y se quedará aquí, en la iglesia. La segunda la manda Manuel. Aquí está la lista. Se la alargó a su hermano que estaba a su izquierda. Y se va con la tercera y cuarta que mandan ustedes, señalando a Carlos y Víctor Medrano, tendiéndoles las listas que estos tomaron. Van al Camposanto. La quinta la mandan Pedro Chaparro y tú, y señaló a Bernardo. Y va al Cerro de la Cueva. Ahora a hincarse. Todos se arrodillaron bajando las cabezas. Él se irguió. Puso el brazo izquierdo en jarra, echando hacia atrás con un movimiento de hombros el poncho a cuadros negros y rojos que llevaba como un manto y que cayó a sus pies. Y contempló a todos con esa mirada irresistible, acerada y dura que caracteriza a las grandes figuras militares de la historia. Estaba imponente con su aire de conquistador y pontífice, excitando a los suyos al combate en el nombre de Dios y sus santos, resplandeciendo deslumbrante ante el fanatismo de aquella gente heroica, formidablemente armada con aquellas carabinas Winchester en sus manos tan terribles. Solo Bernardo permaneció en pie, sonriéndole maliciosamente, pero el pliegue que se formó en el entrecejo de Cruz acentuó de tal manera la dureza de su mirada que palideciendo ligeramente se arrodilló y bajó también la cabeza. Y entonces el caudillo extendió majestuosamente la mano derecha y les bendijo en el nombre de Dios y de la Santísima Trinidad. Todos salieron a hacer sus últimos preparativos, quedándose él solamente con los jefes designados para explicarles su plan y darles instrucciones. Este estaba hábilmente basado en la táctica que conocía por intuición. El fraccionamiento en guerrillas lo imponía la naturaleza del terreno. Cruz comprendía que el enemigo bajaría al pueblo por el cerro del Cordón de Lino y se apoderaría del Camposanto, o tomaría el Cerro de la Cueva, llave de la posición, para dominar la iglesia y el núcleo de las casas en cuyo centro se hallaba la de Cruz, que estaba convertida en arsenal y en depósito de víveres, 2 únicos reductos que en caso apurado podrían tener. Así es que por eso guarneció el Camposanto con 3 guerrillas que destacarían algunos hombres inteligentes en el cerro, para anunciar la aproximación del enemigo, al cual, en extensa línea de tiradores, batirían en la espesura del monte, en tanto que la quinta guerrilla, establecida en el Cerro de la Cueva, a la izquierda del Lino, mandada por Pedro Chaparro, atacaría al enemigo de flanco, mientras éste se batía al frente. La primera guerrilla, compuesta de 24 hombres, se fraccionaría en 2,
una en su casa y otra en la torre, desde donde él observaría las fases del combate, transmitiendo sus órdenes por medio de un estado mayor de 15 o 20 muchachos, vivos, audaces y agilísimos en correr y trepar por los montes. Previno que en cuanto el enemigo se encontrase en la difícil bajada del cerro, se tomaría la ofensiva, demostrando en esto una intuición maravillosa del moderno arte de la guerra. Comprendía perfectamente que allí podría aniquilarlos. Encareció la importancia trascendentalísima de suprimir a los oficiales y jefes, enseñando cómo debían reconocerse estos. A las mujeres impuso la dura faena de practicar aspilleras, moler el maíz, hacer tasajos de carne, preparar hilas para los heridos y otros trabajos de esta índole. A las 6 de la tarde se reunieron todos los hombres en el patio de su casa, dentro de la empalizada. Allí se cercioró de que todos estaban listos, bien municionados y provistos de pinole, gordas y tasajo. Reconoció los escapularios e imágenes de la Santa de Cabora y después cada jefe seguido de su guerrilla marchó a su puesto. Entonces las mujeres, algunos niños y 7 ancianos enfermos y achacosos se trasladaron a la iglesia, donde debían pasar toda la noche rezando. Solamente la familia con la mitad de su guerrilla quedó en su casa convertida en cuartel general. Visitó a los prisioneros, escogiendo entre ellos a 5 de los que manifestaron querer tomar las armas para defender su causa. A los demás hizo que se les llevase carne, harina y tinajas con agua. Después entró en su casa yéndose a sentar muy pensativo cerca de la chimenea donde ardía un fuego que su mujer atizaba en silencio, sin atreverse a mirar el rostro sombrío y huraño de su marido. Sus cuñadas la contemplaban tristemente, sentadas en el borde de sus camas. «Faltan 3 minutos para las 8», dijo Cruz de repente, viendo la carátula de su viejo reloj de plata que llevaba en la bolsa de su blusa. «Rezaremos el rosario». Se arrodillaron delante de una sucia imagen de papel, clavada en la pared, y allí murmuraron un extraño rezo compuesto por Cruz. Cuando éste terminó, sin decir una palabra, pasó a su cuarto cerrando tras sí la puerta, dejando a las mujeres inmóviles y absortas, contemplando vagamente el fuego chisporroteante de la chimenea. Ya vamos por arriba de la mitad de esta novela. Tomochic, de Heriberto Frías. Mañana continuaremos con el capítulo 17. See you tomorrow, my friends!